Y bueno, esperemos que cambie, no solamente en el aspecto de salud, sino en otros aspectos que ya todos conocemos, ¿no? ¿Y cómo es la estructura de un servicio de gastroenterología allá? La estructura de un servicio de gastroenterología en el Hospital San Pau, bueno, me quedé impactado por los 5 videoendoscopios que poseía el servicio. Yo tuve la suerte de poder hacer la pasantía en los 2 meses en un subsuelo del hospital, dentro del servicio de gastroenterología o de aparato digestivo, como dicen ellos, en la cual hay 5 aparatos de una marca muy conocida dentro de lo que es el ramo endoscópico, de última generación, y bueno, 2 videos para hacer gastroscopías, 2 videos para hacer colonoscopías y un video para hacer las colangiografías retrógradas endoscópicas. Pero lo que más me llamó la atención, además de estos aparatos, yo estuve en la parte de sección de CREPS, sería colangiografía retrógrada endoscópica, fue el material descartable que ellos usan, en la cual no esterilizan nada, no reciclan nada, es decir, lo usan y lo tiran. Y eso quizás es por la gran prosperidad económica y quizás la mentalidad que poseen, no solamente en España, sino hablemos de Europa en general, en cuanto a la inversión, lo que es invertir en salud, en este caso, ¿no? Nunca escuché a un colega dentro del servicio, hay que ahorrar material o hay que cuidar lo que se tiene. Al contrario, hay que invertir más todavía en salud. Pero bueno, estamos en otro país y en otro continente. Volviendo a la realidad acá es totalmente diferente. Y justamente aquí nosotros, en la ciudad de Junín, ¿con qué contamos para un caso de una enfermedad de este tipo? Bueno, muy buena pregunta. Contamos con gran capital humano, pero no contamos con gran capital tecnológico, que es en este aspecto, en esta rama de lo que es la gastroenterología, se necesitaría invertir en más equipos y en más instrumentos invasivos para, por ejemplo, explorar la vía biliar. Estoy hablando a nivel hospitalario, estoy hablando a nivel hospitalario, no a nivel privado, que no lo tenemos. Creo que el desafío está, la sociedad está creciendo con las cosas que están pasando y que es de público conocimiento, y en buena hora que el poder ciudadano, el derecho del ciudadano se haga respetar, y quizás también un mensaje a la población, que no solamente la población haga cacerolazos por determinados aspectos, sino que me gustaría también, como pertenezco dentro de la sociedad, que la gente haga cacerolazos para defender el sistema de salud y exigir determinadas cosas que podrían hacer falta en una comunidad, en cuanto hablando a aparatología, para el uso en común de la sociedad toda, ¿no? Muchas gracias. No.
Es un cuadro en el cual consiste en la inflamación de la glándula hepática, del tejido hepático, del hígado, causada por la infección del virus de la hepatitis C, que es un ARN virus. Hay dos tipos de virus, el ADN virus y los ARN virus. Bueno, el virus de la hepatitis C estaría dentro de los ARN virus, que son de la familia de los flavivirus, que es el mismo virus del dengue, por ejemplo, la familia del dengue. La hepatitis C se calcula, por ejemplo, que hasta el año 2002 en Estados Unidos ya hay 4 a 4,5 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C. Y en estos últimos años, en Argentina, en nuestro país, se ha invertido los portadores de virus de hepatitis, pasando a ser más los portadores de hepatitis C que de los B. Es decir, que antes había muchas más infecciones por hepatitis B, y en los últimos años en nuestro país se está viendo mucho la C. Aunque no deja de ser la hepatitis viral más común, la hepatitis A, que bueno, se ve principalmente en los lactantes y en infancia. Hablar de hepatitis C implica hablar de un complejo en cuanto a diagnóstico y tratamiento, de un complejo de manejos que hay que poner en una balanza a la hora de tener en cuenta al paciente y cómo está en ese momento la glándula hepática. No es lo mismo tratar a un paciente joven sin cirrosis, que es una de las complicaciones que tiene la hepatitis C, sin cirrosis, que a un anciano con factores predisponentes, enfermedades subyacentes, con una cirrosis. No es lo mismo. No es lo mismo usar el tratamiento farmacológico que el tratamiento quirúrgico, que sería el trasplante hepático. O sea, la hepatitis C tiene una particularidad, que puede el paciente cursar durante muchos años sin sintomatología, o sea, ser un portador durante 20 a 30 años, y cuando va a la consulta, quizás por ejemplo por una alteración de las enzimas hepáticas, una pequeña elevación en la cual el paciente puede ponerse ictérico, es decir, amarillo, consultir, y salta que, bueno, al descartarse lesiones orgánicas u obstructivas de la parte biliar, se va a la patología más allá directamente en la glándula hepática y se detecta una hepatitis C. Y quizás en otros casos muy sorpresivos, la hepatitis C, o sea, se manifiesta directamente cuando va a consulta con el hígado cirrótico. O sea que ya es tarde para realizar no la curación, sino la negativización. Se puede negativizar el virus en sangre, pero no revertir la cirrosis. El virus se descubre en 1989, pero muchos años antes, o sea, la hepatitis C siempre tuvo, porque antes había una clase de hepatitis que todavía sigue estando vigente ese término, pero para otras clases de virus que todavía no están detectados en la biología molecular, que era la hepatitis no A no B. Muchos casos de lo que era la hepatitis no A no B, estaba la A, la B, y la que no era A y B se llamaba no A no B. Un 20 a 40% se vio de que esos casos de hepatitis no A no B eran virus de la hepatitis C, cuando se descubre por biología molecular el virus de la hepatitis C. Y tiene una característica que tiende a la cronicidad del virus, es decir, que está, volvemos a decir, sublatente, el paciente está en un cuadro subclínico durante muchos años y de repente va a la consulta con un hígado cirrótico o con un hígado graso. Entonces es fundamental hacer hincapié en la prevención
del contagio. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C tiene el mismo mecanismo de contagio que el virus de la hepatitis B, principalmente vía perinatal, o sea, durante el canal de parto, durante el nacimiento, por vía intravenosa y por vía sexual. Entonces ya entramos a lo que es prevención, y principalmente me quiero referir más al tema principalmente para los jóvenes. Me ha tocado un caso de hepatitis C de un adolescente que ahora actualmente se está tratando en Capital Federal por contagio sexual, pero se ve, en la mayoría de los casos se ve por contagio intravenoso, y principalmente en los jóvenes que utilizan la droga de adicción intravenosa, en el compartimento de jeringas. Así que es muy para tener en cuenta eso, porque la hepatitis C, una vez que se instala el virus en el organismo, es muy costoso el tratamiento, y si se instala la cirrosis hepática, ni hablar, ¿no? Lo que implica un cuadro de cirrosis hepática, los gastos en medicina, en salud. También se ve mucho en los pacientes trasplantados o post-transfusionales, si vamos a la vía intravenosa. Se han visto con mecanismos de transmisión del virus de órganos trasplantados de otros donantes hacia del donador al donante, y en las post-transfusiones, y en pacientes dializados también, y los trabajadores de la salud. Eso es importante también. Hoy en día, si tenemos que hablar de tratamiento, hay que tener en cuenta, volvemos a poner en la balanza lo que es la edad del paciente, las enfermedades subyacentes, y cómo está el hígado, la glándula hepática en el momento del diagnóstico. Porque si el hígado no está comprometido orgánicamente, se puede realizar, y el paciente joven o adulto, se puede encarar un tratamiento medicamentoso a base de interferón F2 alfa y ribavirina. En un primer momento se usaba el interferón F2 alfa, y bueno, ahora con la combinación con ribavirina está teniendo excelentes resultados en cuanto a la negatividad del virus en sangre, y se ha visto también un mejoramiento quizás en la histología del tejido hepático en la biopsia, que es un importante método diagnóstico la biopsia también, pero sabemos que el diagnóstico se realiza por inmunoserología, detectándose el anticuerpo anti-virus hepatitis C, anti-HBC. Pero quizás si el paciente joven hay un gran compromiso de la glándula hepática, se podría colocar a este paciente, o adulto también, en un banco de espera para trasplante. Y yo diría que el trasplante es por ahora un tratamiento de elección cuando las condiciones están reunidas clínicamente y de laboratorio para llevarlo a cabo. También se están ensayando vacunas a virus atenuado, pero bueno, están en fase de estudio y en fase de ensayos clínicos farmacológicos, que si surgiera una vacuna contra la hepatitis sería un gran avance para la humanidad, ¿no? Porque ya tenemos las vacunas de la hepatitis B, también hay vacunas para la hepatitis A, así que eso es muy importante. Si tenemos que hablar de las 3 hepatitis, sobre la historia natural, porque acá siempre hay que tener en cuenta la historia natural de las hepatitis. La hepatitis A quizás es una hepatitis, que es el virus de la hepatitis A, es una hepatitis de curso benigno, es decir, es molesta en cuanto a su signo sintomatología, pero de curso benigno. Son esa gente que suele aparecer por la guardia con un tinte ictérico amarillo, con orinas colúricas, muy oscuras, con fiebre, con síntomas y signos inespecíficos, con náusea, vómito, diarrea, pero que con el reposo, la dieta hipograsa o baja en grasa y el reposo absoluto,
el curso de la enfermedad es benigno y autolimitado. La hepatitis B, diríamos, está en el medio de estos síntomas y signos, porque así como puede estar asintomática, también puede causarle signos y síntomas al paciente, igual que una hepatitis A. Lo que pasa que, bueno, que la hepatitis B se relaciona mucho, tendría un pronóstico en cuanto a futuro quizás muy similar a la hepatitis C. Primero ya sabemos que el contagio, el mecanismo de vía de transmisión de contagio son iguales que la hepatitis C con la B. La A es fecoral, la vía es fecoral por contaminación de alimentos o agua contaminada, y por eso los chicos generalmente se contagian más, y más si manipulan la caquita con sus manos, la llevan a la boca, y además en la materia fecal de los nenes hay muchos virus de hepatitis A. Por eso es muy rápida la diseminación del contagio de la hepatitis A. La hepatitis B, bueno, decíamos que también puede tender a la cirrosis, pero hay un cuadro muy severo que hay que tener en cuenta en cuanto al curso natural de la enfermedad, que es la hepatitis fulminante. Es un cuadro, una necrosis hepática masiva, un infarto del hígado masivo, que si no se trata a tiempo termina con la vida del paciente. O sea que también hay que ir monitoreando ese aspecto en la hepatitis B. Y la hepatitis C, bueno, que puede haber también una hepatitis fulminante, pero es muy raro, generalmente tiende a la cronicidad, y cuando el paciente va al consultorio, cuando se hace los métodos diagnósticos de la masa hepática, el hígado ya está cirrótico. O sea que, bueno, esperemos que la vacuna que hablábamos, que está en ensayo